he invitado esta mañana de jueves a Tony Pérez. ¿Qué tal, Tony? ¿Cómo estás? Muy bien, fenomenal. Aquí, mira, un placer estar aquí contigo, charlar un ratito y si encima podemos aportar algo para la gente, pues mira, genial. Va a ser súper, súper interesante. Yo estoy aquí toda emocionada porque, bueno, voy a aprender un montón de ti. Y, y pues bueno, cuéntanos un poco, a ver, Tony, ese proyecto que tienes, un poco quién eres, para que entremos en calor. Pues mira, esto es como todo, ¿no? Al final los grandes proyectos surgen de grandes fracasos, ¿no? Y bueno, yo comencé con esta idea cuando yo promocioné en mi trabajo, que me enviaron a otra provincia a dirigir equipos. Y allí, pues bueno, yo tenía una idea, ¿no? Del liderazgo. Yo mi campo, pues eso es más el liderazgo, ¿no? Entonces, en el momento en el que me envían a dirigir ese primer equipo, yo tenía, quizá por mi forma de ser, ¿no? Y mi personalidad, luego ya lo hablamos, pero yo tenía el concepto de que, bueno, tienes que conectar con tus empleados, tienes que tener esa flexibilidad que exige que la gente esté contenta, que esté a gusto, el crear un clima de confianza, ¿no? Entonces yo eso lo tenía claro, ¿no? Sí que es verdad que muchas veces te hablaban de la soledad del mando, te hablaban bueno, que los jefes están un poco aislados y que si coges demasiada confianza, le puedes dar la mano y te cogen el brazo, ¿no? Como se suele decir, tal. Pero bueno, yo tenía mi idea clara y yo sabía que podía hacerlo de otra manera distinta, ¿no? ¿Qué pasa? Que efectivamente llegó mi batacazo. No quiere decir que ese método no funcionara, sino que yo no equilibraba muy bien esa dirección, ¿vale? Yo me iba más hacia el terreno personal, hacia que la gente estuviera a gusto, pero sí que es verdad que la productividad no era la que tenía que ser y quizá al final el único que trabajaba era yo. O sea, todo lo demás estaba genial, claro, porque yo cedía, pero al final me costaba delegar, no me gestionaba bien mi tiempo y claro, al final el único que trabajas eres tú, ¿no? Claro, cuando tú al final ya te saturas, pues es como lo que se dice, se da el puñetazo en la mesa y dices, hasta aquí he llegado, ¿no? Y entonces, claro, ya la gente dice, uy, este ya no es tan bueno, ¿no? ¿Qué pasa? Que empezó como una especie de conflicto interno, el cual yo no entendía por qué unas personas preferían hacer las cosas de manera muy directa, con instrucciones muy claras, y otras personas preferían hacerlo a su modo, ¿no? Sí. Y claro, yo daba flexibilidad a todo el mundo y había gente que me decía, no, a mí me dice exactamente lo que tengo que hacer y yo lo hago. Digo, bueno, pero puedes hacerlo como tú. No, me dice como... Claro, eso me generó a mí una especie de conflicto porque yo siempre he querido trabajar con esa flexibilidad, con estar a gusto, ¿no? El poder hacerlo yo como yo quisiera y cumplir esos objetivos, ¿no? Claro, ahí empecé pues eso, a estudiar coaching, a estudiar psicología, empecé con el tema del comportamiento humano, ¿no? Y luego tuve otro cambio de destino a otra provincia, empecé a practicar todo esto, ¿no? que iba estudiando, esta formación, estos cursos, estas miles de horas de lectura de estos temas. Y efectivamente me fui equilibrando, ¿no? En el proceso. O sea, lo que yo tenía de más, las herramientas que yo manejaba muy fluidamente, que era la escucha, la flexibilidad, el crear armonía y tal, lo dominaba muy bien, pero tuve que empezar también a gestionarme el tema de la delegación, del poder dar esas instrucciones sin que te genere la ansiedad de poder decir a la gente lo que debe hacer, ¿no? Y como vi que funcionaba, dije, bueno, esto es fabuloso, esto del coaching, de la personalidad, esto es genial, voy a seguir por este camino y además voy a intentar ayudar a jefes a convertirse realmente en líderes, ¿no? A empezar a que la gente entendiera
que a veces, o sea, necesitamos nuestro equilibrio y a veces estamos en desequilibrio positivo y otras veces en desequilibrio negativo, ¿no? Cuando realmente estamos eufóricos y estamos alineados y empezamos y tenemos esa actividad y esa impulsividad, pues muchas veces hay que entender que eso también es un desequilibrio, hay que reajustarlo, tanto para arriba como para abajo. Es como, pues como un mando de una tele, o sea, el mando realmente es un mando físico, o sea, hay que bajar el volumen de ciertos empleados o del equipo cuando ellos están demasiado altos y al revés, si están demasiado bajos o el equipo tiene una energía demasiado bajo, hay que subir el volumen, ¿no?, de ese mando. Vale. Y nada, así nació Neuroleader.es y bueno, ahora me dedico pues a ayudar a responsables de equipo, a directores de empresa, a pues primero conocerse, porque mi foco central es el análisis de personalidad y conducta. Y una vez que tú entiendes por qué te comportas de cierta manera, pues es mucho más sencillo observar tus hábitos, tus conductas, tu personalidad, la estructura de tu personalidad y a partir de ahí poder decidir si quieres cambiarlo. Claro. Qué interesante. Bueno, estoy escuchando con eco. Estoy escuchando el eco cuando hablo. Bueno, vamos a hablar hoy sobre cómo influye la personalidad a la hora de viajar, que parece súper interesante. Y con todo esto que has estudiado con el tema de la personalidad, de la gestión del tiempo y todo esto, a mí me llama mucho la atención el tema de gestión del tiempo, porque tengo entendido que también allí hiciste algo súper interesante. Sí. Diana, ¿me escuchas con eco? ¿Me pongo los cascos? Bueno, si quieres, yo me escucho a mí con eco. A ti te escucho perfecto. ¿Ah, sí? Sí. Vale. Soy yo cuando me devuelve. Ok. Sí, me hablabas de la gestión del tiempo. Sí, sí, sí. De cómo, o sea, ¿qué aprendiste de eso, de la gestión del tiempo? ¿Te ha ayudado también para este otro paso que diste luego cuando empezaste a estudiar y trabajar este tema de la personalidad y tal? ¿Eso que viste de la gestión del tiempo te ayudó de alguna manera? O sea, ¿cómo hiciste esa parte? Que me parece también interesante. Sí, bueno, a mí el tema de organizarme, a mí de focalizar mis ideas y mi línea de actuación, incluso de organizar mi trabajo, para mí ha sido fundamental, ¿no? Hay personas que de manera natural se organizan, son personas más detallistas, más estructuradas en cuanto a lo que son los niveles de trabajo, y otras personas que, bueno, que como yo, por ejemplo, soy una persona más creativa, más de ideas, ¿no? Más de intentar aportar nuevos valores. Pero sí que es verdad que la gestión de tiempo lo que hace es focalizar un poco todas esas ideas, porque si no, al final acabas dispersándote, acabas siendo solo un generador de ideas que se van al universo y que no sirven para nada, ¿no? Simplemente para que tu mente esté ocupada buscando nuevas fórmulas, cosas pues creativas, imaginativas, pero todo eso hay que ponerlo al final en la tierra, ¿no? Y luego en el propio día a día, ¿no? El propio día a día necesita una gestión de tiempo, un sistema que te pueda permitir el liberarte, primero, de cargas en tu mente, de tener esas 100 cosas en la cabeza, que al final algunas se te olvida, o si no se te olvida, porque hay gente que me dice, no, yo lo tengo todo en la cabeza. Ya, pero al final eso te genera un estrés innecesario que puedes liberar, ¿no? Entonces, eso se hace con un sistema. Yo empecé con gestión de tiempo porque me parecía muy importante y a mí me ayudó mucho estudiar sistemas de gestión de tiempo. Yo utilizo principalmente un sistema que se llama GTD, de David Allen. Ah, sí, sí, sí. Getting Things Done, que es genial y adaptable. Quiero decir que no tienes que hacer exactamente todo el sistema, sino que te propone un sistema enorme del cual tú puedes extraer para tu trabajo 4 o 5 puntos básicos que ya te van a ayudar a mejorar mucho, ¿no?
Ujú. Entonces yo empecé con eso, con la gestión de tiempo. Y dije, bueno, pues voy a empezar a ayudar a la gente a gestionarse su tiempo. Es más, Neurolíder nació, bueno, yo ofrecía un ebook gratuito con claves para poder gestionarte. Pero llegó un momento en el cual uno se da cuenta pues con esa introspección, ¿no? Con ese camino del autodesarrollo. Empecé también conocí el Eneagrama, que es una herramienta de desarrollo personal muy útil y muy profunda. Y empecé pues a conocerme mejor a mí mismo. Y dije, bueno, esto de la gestión de tiempo me sirve, pero no es lo que soy yo, ¿no? Entonces, por eso luego, bueno, yo lo puse en valor, empecé a hablar de ello, tal cual, y vi que ni a mí me apetecería hablar 30 años de gestión de tiempo, ni la gente estaba excesivamente entusiasmada con el tema de la gestión de tiempo, ¿no? Con lo cual, pues, bueno, fui hablando luego del análisis de personalidad y de conducta y entonces sí, la gente estaba muy interesada y aparte conectaba muy bien conmigo, ¿no? Con lo que yo era, que realmente soy una persona que de manera natural pues empatizo muy bien con la gente y conecto bien con la gente, ¿no? Entonces dije, bueno, pues esto es perfecto, ¿no? Realmente de esto es de lo que quiero hablar. Y así empezó mi andadura con la gestión de tiempo. Qué interesante. Y bueno, y de esto que has estado estudiando y investigando y tal con el tema de la personalidad, que, o sea, que es lo más, o sea, sí, bueno, más que, es que tengo dos preguntas, pero bueno, voy a hacerte primero esta. O sea, si realmente, o sea, si atinas, o sea, si atinas cuando haces un análisis así, o te has llevado un fiasco de decir, bueno, tú eres así, así, y resulta que esa persona no es así, o si es más, o sea, si es fiel ese sistema con respecto a tu personalidad como tal. O sea, si te puede dar rasgos que tú digas, sí. Pues mira, el sistema es totalmente fiel. Aparte de utilizarlo grandes empresas, lo utilizan grandes analistas, ¿vale? De conducta en el país, en distintos ámbitos, ¿vale? Uh-huh. Quiero decir, el sistema que yo utilizo es fiel. Luego está en cómo lo utilizas, ¿vale? Porque a veces caemos el error, o por lo menos ¿sí? ¿Ahora? Nos caímos un momento. Sí, sí, fue. Sí. Caímos en el error, quedamos ahí. Pues mira, caemos en el error de intentar pues definir a una persona, ¿no? Y por lo que dices tú eres así, 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 ¿vale? Y al principio yo el primero, ¿eh? En el momento en el que estás practicando y estás viendo, pues claro, quieres ponerlo en práctica y quieres ver si eso realmente es así o no es así, con el feedback de la propia persona a la que lo estás haciendo, ¿no? Pero realmente no se suele hacer así. Normalmente intentamos la perfilación de una persona se realiza desde los escalones más bajos, ¿vale? ¿Cuáles son los escalones más bajos? ¿Cuáles son nuestras respuestas específicas? ¿Vale? Y te voy a poner un ejemplo muy claro. A veces caemos en el error de decir que una persona es, por ejemplo, tú es que eres muy sociable, ¿vale? O eres extrovertido, vamos a ponerle, ¿no? Uh-huh. Justamente extroversión es uno de los grandes rasgos, ¿vale? Que luego pueden influir en nuestra conducta, ¿vale? Pero vamos a la inversa. Nos vamos a fijar en las respuestas específicas que tenemos cada día, ¿vale? ¿Y cómo nos fijamos? Una persona puede tener respuestas específicas en distintos ámbitos, ¿vale? Y además observadas por distintas personas. Quiero decir que una perfilación correcta es la que recopila esas respuestas específicas que conoce de la persona en muchos ámbitos distintos, en Uh-huh. estrés, cuando está de manera equilibrada, en su casa, en el trabajo, lo que dicen sus padres, lo que dicen sus jefes, ¿vale? Fíjate si es complicado perfilar a una persona. Por eso, Sí. claro, por eso a veces caemos el error de, no, tú eres extrovertido, pero no justamente, es al revés. Tienes que observar muchísimas conductas
y aporta y recopilar información de muchas personas cercanas a esa persona para poder inferir los grandes rasgos, ¿vale? ¿Qué es esto de los grandes rasgos? Yo utilizo una perfilación basada en el psicólogo Hans Eysenck, ¿vale? El cual nos hablaba de 3 grandes rasgos, de la extroversión, de la hipersensibilidad emocional y del desapego o temeridad, ¿vale? Aparte, complementada con otra teoría de otro psicólogo que se llamaba Gray, que hablaba de nuestras motivaciones, de nuestra activación a hacer algo o de nuestra inhibición a no hacerlo, ¿vale? Es un modelo el cual aglutina esos rasgos, ¿vale? Bueno, pues volviendo al ejemplo anterior. Imagínate que tú eres una persona que aceptas ir a una fiesta, ¿vale? Ese es el rasgo específico, ¿vale? El rasgo que al final es una conducta muy específica. Aceptas ir a una fiesta, ¿vale? Eso puede venir de un hábito, del hábito de que te gusta ir a las fiestas. Eres una persona que te gusta ir a todas las fiestas, ¿vale? O a muchos eventos, ¿sí? Vamos subiendo un escalón, ¿vale? O sea, observamos que aceptas ir a un evento, tu hábito es que te gusta ir automáticamente a los eventos que puedas ir, ¿vale? Luego subimos otro escaloncito más, ¿vale? Y nos dice ya lo que es el factor primario, lo que está debajo de esos grandes rasgos, que es que tú eres una persona sociable, ¿sí? Y por encima ya podemos inferir cuál es tu rasgo biológico que puede determinar esas conductas, que puede inducir a que tú hagas eso, que es la extroversión, ¿sí? O sea, que fíjate, no es de arriba a abajo. O sea, tú eres una persona extrovertida y como eres una persona extrovertida, eres sociable. Y como eres sociable, te gusta ir a un montón de eventos y como te gusta ir a un montón de eventos o te gusta mucho viajar, aceptas ir a las fiestas que puedas o siempre estás buscando viajes. ¿Ves? Sí, o sea, sí. Es al revés, ¿vale? Porque puede ser que una persona sea extrovertida, pero no tenga el hábito de ir a eventos, por ejemplo. Sí. O que sea tímida y vaya a eventos. Claro, que sea tímida y vaya a eventos, con lo cual imagínate que todas las personas que van a eventos directamente dijéramos que son sociables y extrovertidas y no es para nada. Con lo cual habría que fijarse que esa persona, aparte de ir a eventos, tiene otras multitud de respuestas específicas en distintas situaciones que vamos a ver en global que no es una persona extrovertida, ¿vale? Poniendo el ejemplo de los viajes. Imagínate una persona le encanta viajar, ¿no? Y le encanta, pues eso, el estar constantemente pensando en qué viaje voy a hacer después. Pues hay que fijarse justamente en esas respuestas específicas. Yo siempre estoy buscando viajes nuevos que hacer. ¿Por qué lo hago? Pues porque me gusta mucho viajar, ¿vale? Pero ¿por qué te gusta mucho viajar? ¿Porque eres sociable? ¿O porque realmente eres una persona introspectiva? Y a mí lo que me gusta es ir a los viajes para poder estar en soledad y en calma y voy a lugares donde me aporte esa paz y esa tranquilidad. Ahí se nos corta en la línea de extroversión, con lo cual ya no podemos inferir que esa persona es extrovertida, ¿vale? Sí. ¿Por qué esto de la extroversión y la introversión, por ejemplo, que es el primer rasgo? Resulta que nosotros en el cerebro tenemos un bucle que lo que hace, que se llama arousal o activación, que lo hace es que somos sensibles a activarlo o tenemos una zona del cerebro que es propensa a activarse o que está en continua activación o no, ¿vale? Una persona que es extrovertida constantemente está buscando estimulación porque esa zona la tiene muy baja, la tiene infraactivada, ¿vale? Entonces, fíjate, una persona que es extrovertida, que diríamos, es que su cerebro está siempre pensando que, pues justamente es al contrario, como esa activación la tiene muy baja, lo compensa buscando activación, ¿vale? Y una persona introvertida al revés.
como tiene muchísimo bullicio y muchísima actividad cerebral, lo que quiere es ir a lugares tranquilos, lugares retraídos, porque ya tiene demasiada estimulación cerebral, ¿no? Y ese, por ejemplo, sería el primer gran rasgo de Eysenck. ¿Sí? Vaya, o sea, esto es demasiada información. Fíjate que te he dicho antes de la entrevista, voy a intentar hacerlo súper sencillo, pero claro, pero es que al final, y aún aportando un poquitín, pues claro, la cosa es que tenemos que saber de dónde viene eso, o sea, porque claro. somos extrovertidos, o sea, porque tenemos un bucle en el cerebro que se nos activa o no se nos activa. Pero de manera natural, biológica, genética. O sea, Sí. no podemos hacerlo de otra manera. Pero sí que a lo mejor ante presión ambiental podemos parecer unas personas introvertidas, pero no somos nosotros. Sí, pero bueno, ahí yo tengo una pregunta. O sea, con ese, o sea, porque, o sea, siempre nos dicen que, o sea, es que tú eres así, ¿no? O sea, bueno, y ahorita bueno, ya vamos descubriendo por qué somos así. Pero, o sea, nos meten también en la cabeza que no podemos cambiar. De que es que como tú eres así, es que como tu madre es así, como tu padre es así, como tus hermanos, o sea, como toda tu familia es así, entonces tú eres así. Y mi gran pregunta es, o sea, con estos rasgos y todo, yo descubro que efectivamente yo soy así, pero resulta que es que a mí no me gusta el todo ser así. O sea, hay maneras que yo puedo utilizar para cambiar un poco eso, o sea, o definitivamente yo me quedo así y así seré toda la vida y no hay manera de salir de esa casilla. Tú como eres el primer nivel. Fíjate lo que te he hablado, el primer nivel, extroversión. Extroversión, nivel de sensibilidad emocional, que es otra bucle cerebral, y desapego o temeridad. O no tienes miedo o entiendes que hay un peligro, pero te da igual, ¿vale? Ese es el tercer rasgo. Fíjate, ese es el primer nivel. Luego está lo que viene debajo, que es el segundo. Y luego viene el tercero, que son los hábitos. ¿Ves? Los hábitos es lo que me estás hablando. Fíjate si se puede cambiar un hábito. Un hábito puedes cambiarlo perfectamente. Lo de yo soy así, normalmente se está refiriendo a hábitos, ¿vale? ¿Por qué? Imagínate que una persona es súper detallista, ¿vale? Súper perfeccionista y lo necesita tener todo controlado, ¿vale? ¿Vale? ¿Cuáles las respuestas específicas que tiene? Pues, por ejemplo, ordenar la casa, que la tenga toda limpia, ¿vale? Que sea como una especie de obsesión, ¿no? El que todo esté limpio. ¿Sí? ¿Cuál es el hábito? Limpiar. Mi hábito automático es limpiar, ¿vale? Sí. Que todo esté ordenado. Limpiar y ordenar, ¿vale? Entonces la gente le puede decir, alá, venga, va, déjalo. Si tampoco, porque hay un poco de polvo o porque hoy no puedas hacer la cama, tampoco pasa nada, ¿no? No. Yo es que soy así. Soy así y no puedo cambiar, ¿vale? Justamente sí puede cambiar ese hábito, ¿vale? Pero lo que no puede cambiar es lo que da propensión a ese hábito, que es, por ejemplo, su sensibilidad emocional. Sensibilidad emocional no se refiere solo a que seas sensible emocionalmente ante situaciones que te puedan emocionar, ¿no? Sino que tienes una propensión a preocuparte. Ese rasgo, si pudiéramos definirlo en una palabra, sería preocupación, ¿vale? La preocupación, al final, deriva de una falta de control. Si esta persona tiene ese bucle que se activa de manera automática muy rápida, porque es una persona muy preocupada, y lo podemos observar, por ejemplo, en personas que se muerden las uñas, en personas que le sudan las manos, en personas que suelen tener ojeras. ¿Por qué? Porque no suelen dormir del todo bien. En personas que pueden incluso somatizar en la piel, pueden tener ciertas enfermedades asociadas a temas nerviosos. Bueno, pues ese rasgo, ese gran rasgo, esa actividad, no la pueden cambiar. No se puede cambiar. Pero lo que sí puedes cambiar es tu hábito. Puedes utilizar herramientas para controlar esas impulsividades. Puedes meditar, puedes calmarte, puedes ir a yoga, puedes ir a un montón de sitios que te ayuden a no tener ese hábito, esa conducta, ¿vale? Con lo cual sí se puede cambiar. ¿Me explico? O sea, lo que no puedes cambiar es tu sensibilidad, porque eso es el sistema nervioso autónomo. Tú intenta que no te suden las manos.
cuando estás nerviosa o vas a... No puedes, no puedes. Es tu propio rasgos biológicos la que hace que lo haga. Tu sistema nervioso autónomo se pone en funcionamiento, aunque tú no quieras. Eso no lo puedes cambiar. Y eso, tú eres así. O sea, eso no lo vas a cambiar. Pero sí que puedes controlar o equilibrar esos hábitos que te han hecho que seas una persona tan controladora o tan preocupada. Esa es la diferencia. Qué interesante. O sea, me gusta ese análisis porque, o sea, y ver, supongamos, la diferencia entre lo que es un hábito y lo que es, o sea, como una parte también de ti, ¿no? Claro. Que a veces pensamos que es que no puedo cambiar esto o aquello, pero resulta que a la final, o sea, sí lo puedes cambiar porque si es un hábito, lo que tú dices, los hábitos son más fáciles de cambiar. Claro. O sea, de darles la vuelta a la tortilla, como dicen, ¿no? De manejarlo y de que estén a tu favor también. Eso es. Bueno, hay un tema que tú tratas que me gusta mucho, que es esto de, bueno, que me gusta, lo he descubierto hace poco, la verdad, te lo confieso, tampoco es que lo había escuchado antes y esto, pero no lo había trabajado ni me había hecho el mío, entonces no sabía cómo funcionaba bien, que es el tema este del enneagrama. Enneagrama, sí. Háblanos un poquito de esto que es como tan rarito y tan chévere a la vez. Sí, es verdad. Además que fíjate que yo cuando lo conocí dije, qué cosa más rara. Además una simbología así un poco extraña, ¿no? Con 9 números, con una especie de símbolo ahí que parecía ahí, yo que sé qué, una estrella ahí de David. Y, digo, no sé, dije, qué cosa más rara, ¿no? Pero ya te digo que yo al final soy un escéptico soy un escéptico de verdad. O sea, yo lo que hago es probar. Si veo que funciona, pues me lo puedo creer o puedo seguir indagando. Si veo que no funciona o que no es para mí, pues no me lo creo. Entonces, así es como debe ser. Hay gente que dice, eso no vale para nada, eso es una tontería, eso no sé qué, pero no lo ha probado o no ha seguido investigando, ¿no? Sí. Bueno, pues yo fui investigando, ¿no? Y aparte de esa simbología y de esa especie de mitología de donde viene el enneagrama, como que lo han intentado hacer como una herramienta de desarrollo personal, con lo cual tiene mucha tendencia, muchos toques espirituales, ¿vale? Bueno, eso fue un grupo que buscaba, de buscadores de la verdad, que fueron por varios países y vieron las coincidencias de religión. Bueno, una historia que tú lees y dices, ¿qué dices? Pues claro, quien realmente tenga esa búsqueda espiritual e interior, pues a lo mejor conecta muy bien, ¿no? Y para otras personas le puede sonar a una historia rarísima. ¿Qué pasa? Que cuando seguí investigando, resulta que Enneagrama lo utilizan muchísimas empresas mundiales, ¿vale? Lo utiliza Microsoft, lo utilizan distintas empresas de telefonía móvil. Luego hay un psicólogo que se llama Mario Sicora que hizo muchos experimentos con Enneagrama, ¿no? Lo testó, lo aplicó para empresas y dije, bueno, pues no parece tan espiritual y tan rarito, ¿no? Y bueno, hay una asociación internacional de Enneagrama, la cual, pues bueno, está todo como muy claro, ¿no? Y dices, bueno, pues vamos a ver de qué va esto. ¿Qué pasa? Que cuando empiezas a leer los distintos eneatipos, que son como las 9 personalidades que ofrece el enneagrama, las 9 estructuras mentales, cognitivas y emocionales que te define ese sistema, ¿no? Y empiezas a leer un libro. Yo en mi caso empecé con la sabiduría del enneagrama, que es, no sé si luego lo podremos poner para que la gente lo encuentre. Sí. De los autores Riso y Hudson, La sabiduría del enneagrama. Y entonces empecé a leer, ¿no? Y claro, cuando tú te ves, sí que es verdad que al principio te puedes ver en distintos eneatipos y tal, pero luego ya te explica la herramienta que es un proceso dinámico, ¿no? Que tú tienes una raíz, o sea, una estructura de personalidad definida, pero que luego a lo largo de lo que son las experiencias que tú vayas teniendo, tu personalidad, tu eneatipo, se va hacia un eneatipo u otro si estás en estrés o si estás en tus mejores momentos, digamos, en momentos en los que tú te encuentras bien.
sea que encima la propia herramienta te dice qué hacer cuando tú estás estresado, ¿vale? Y qué conductas observar cuando tú estás en tus mejores momentos. O sea, es como una especie de mapa, ¿no? En el cual te dice, tú tienes estos rasgos y si realmente los reconoces, pues además tienes que observar que cuando estás en estrés te pasa esto y debes mejorar esto. O sea que, y claro, tú cuando lo lees y ves y dices, hostia, y como un libro sabe cómo soy yo, ¿sabes? Pues ya es cuando tú te empiezas a preguntar si realmente tenemos grandes estructuras, ¿vale? Aunque luego cada uno somos totalmente distintos, pero en pequeños matices, ¿vale? Pero sí que esas grandes estructuras de personalidad, esos bloques existen, ¿vale? Y yo lo que estoy haciendo es intentar correlacionar estas teorías psicológicas ya demostradas con eneagrama, ¿vale? Entonces, por ejemplo, volviendo al ejemplo del perfeccionista, si una persona es perfeccionista, me puede derivar a que pueda tender hacia un eneatipo. Y lo bueno de esto es que ahí te explica en profundidad lo que piensa ese eneatipo, ¿vale? O sea, son personas que controlan su ira, o sea, tienen una ira interna, pero la controlan muy bien. Entonces son personas que están tensas normalmente, son personas muy perfeccionistas, que quieren que todo esté bien, que aman la justicia por encima de todo, son personas que rápido están saltando ante las cosas que no le parecen bien y las cosas que se pueden mejorar, ¿no? Y entonces tú ya ves una correlación con esos grandes rasgos biológicos de los que hablaba Eysenck, ¿no? Y de los que te he contado. Entonces, me parece una herramienta muy interesante, pero para profundizar. Para perfilar de manera un poquito más ágil y más rápida y más dinámica, que a lo mejor les puede servir más a empresas en el momento de contratar empleados o de promocionar empleados, o en el tema de marketing, ¿vale? Para poder saber qué cliente es el tuyo, tu cliente ideal, cuál es la personalidad de tu empresa. Y la personalidad de tu empresa tiene que ser tu personalidad, porque vas a atraer a gente como tú. Pues si tú conoces profundamente tu personalidad, pues imagínate, vas a hablar en el lenguaje de miles y miles de personas que son como tú, ¿vale? Específicamente. Oye, no lo había... Aquí me acabas de dar una idea. Está buenísimo eso porque todos los que empezamos con un proyecto digital y esto, tenemos como muchas, o sea, bueno, uno de los grandes problemas, creo yo, que todos enfrentamos es el tema de a quién nos dirigimos, ¿no? Ese lector o ese cliente ideal al que queremos atraer. Y que por eso entonces que hay que poner estrategias de copy, de no sé qué, y, bueno, y te montan un poco de cosas allí. Y resulta que entonces si yo me hacía un poquitico lo que tú dices, un poco de cómo es la personalidad y tal, de pronto puedo llegar más rápido por allí. Por supuesto, por supuesto. Además que, bueno, con las empresas con las que trabajo hacemos ese trabajo. El análisis de la personalidad de la empresa. Lo hacemos con sesiones de coaching, de coaching de equipos. Vemos cuáles son los valores de esa empresa. Vemos qué personalidad dentro de estas grandes estructuras de personalidad individual tiene esa empresa. Y a partir de ahí definimos una estrategia para que hablemos el lenguaje que estamos transmitiendo de nuestra empresa. O sea, la empresa es lo que tienen que ser los empleados o hacia la línea que tienen que seguir los empleados. No quiere decir que todos los empleados tengan esa personalidad. Quiere decir que deben hablar el lenguaje de esa personalidad. Porque al final vamos a atraer a personas que hablen con este mismo lenguaje. ¿Vale? Por ejemplo, eneatipo tiene hay un eneatipo que es el 9, ¿no? Que es una persona que demanda siempre su paz, su armonía, su equilibrio. Una persona que normalmente está estable. Sí que es verdad que cuando se estresa puede ser reactiva, ¿vale? Pasivo-agresiva. ¿Por qué? Porque acumula tanto el que normalmente le impongan las cosas y el decir, no, no pasa nada, bueno, lo que vosotros queráis, se amolda muy bien a los distintos tipos. Pero la gente con ellos están súper a gusto, súper tranquilos y súper en paz, ¿vale? Pues, por ejemplo, una empresa de terapias, ¿vale? O una empresa pues donde ofrezcan distintas terapias de
pues yoga, mindfulness, tal. Pues tendría esa personalidad. Entonces, conociendo cuál es el estrés que sufre esa persona a nivel interno, a nivel cognitivo, o sea, por qué esa persona piensa como piensa. Quiere decir, no solo que se le observe que es una persona que, bueno, normalmente le da igual todo, que entender por qué piensa así, ¿vale? Y además, cuáles son esos rasgos grandes, esos rasgos biológicos que le pueden hacer tender a tener esa personalidad. O sea, fíjate, es súper potente, porque además puedes, dentro de una campaña de marketing, entender exactamente cuáles los motivos por cuáles lo estresan o los motivos que le hacen estar en plenitud. O sea, fíjate, es súper interesante. Pues ya te digo, ya te digo, claro que sí, o sea, además también es o sea, me parece también súper interesante para las relaciones, ¿no? Claro. O sea, o sea, que a veces que no nos podemos comunicar y es que no me entiende o es que no lo entiendo o tal, y, o sea, y si con esto podemos llegar a un lugar donde nos comuniquemos realmente, o sea, donde nos entendamos, donde yo sepa que, o sea, tú te comportas así porque, o sea, tienes este gran caparazón, pero tú tienes ciertas cualidades diferentes, pero en general es esto, y yo creo que eso sería fabuloso, ¿no? Claro, fíjate si tuvieras ese entendimiento, ¿vale? Ese entendimiento en la pareja, que yo lo he experimentado, ¿eh? Con mi propia mujer, el que ella es de una personalidad, yo soy de otra, entendemos cuáles son nuestros defectos, cuáles son nuestras virtudes y el por qué nos pasa, y así nos complementamos. O sea, brutal. O sea, un antes y un después. ¿Por qué? Porque entiendes que la otra persona no lo está haciendo para ni minar tu autoestima, ni para que tú te sientas inferior, ni porque esa persona es demasiado autoritaria, sino porque al final nuestra estructura de personalidad se ha ido forjando con las experiencias que hemos tenido, con esa tendencia biológica que hemos dicho que no podemos cambiar. Pero sí que es verdad que luego nos hemos ido forjando esa máscara, porque ante las amenazas que nos han ido surgiendo, nos hemos ido defendiendo de la mejor manera posible. Por ejemplo, este tipo de personalidad, el eneatipo este que te digo, que sería el 9, el de la tranquilidad, la paz y la armonía, entendió que era su mejor estrategia. La mejor estrategia para poder tener un entorno seguro, ¿vale? Claro, si decía que sí, si se quitaba del medio, si no opinaba, si no enfrentaba a la gente, no se enfrentaba a la gente, si evitaba los conflictos. Era una estrategia que le funcionaba siempre. Y es que además era el niño bueno o la niña buena, ¿vale? Y entonces eso le gustaba, esa etiqueta de ser el niño bueno o la niña buena. Y entonces fue creciendo y de adolescente seguía siendo igual. Y encima la gente se lo reconocía, con lo cual aprendes esa conducta, liberación de dopamina, que lo que hace es que afianza ese hábito, ¿vale? De ser niño bueno, de ser una persona que no es problemática, que no tienes problema con ella. Pero hay, amigo, y cuando tienes que empezar a dirigir equipos, ¿qué pasa? Ahí vienen conflictos. O cuando tienes pareja, ¿qué pasa? Ahí tienes conflictos. ¿Cómo aborda ese eneatipo esos problemas a los cuales no está acostumbrado? Ahí empieza el estrés. Y ahí empieza a tener esa resistencia de, por favor, dejarme en paz, quiero mi tranquilidad, no me toquéis las narices, ¿vale? Tanto en casa como en el trabajo. Con lo cual, al final, si no sabe gestionar eso, si no entiende por qué lo hace y por qué lo ha hecho toda la vida, no puedes por lo menos decidir, ¿vale? Ya no es que ya no seas el niño bueno, sino que hay situaciones en las cuales tienes que enfrentar ese conflicto y puedes decir de manera firme tus opiniones, ¿vale? De manera asertiva, de manera que no hiera a la persona que tienes enfrente, pero al fin y al cabo expresar mis opiniones. ¿Por qué no? No soy menos que nadie por hacerlo, ¿no? Y al revés, si es una persona muy autoritaria, al contrario, entender por qué se ha forjado esa máscara de protección de nadie me va a pisar y como o eres mi amigo o mi enemigo. Y al entender eso, cuando se flexibiliza, cuando entiende que no es la manera y que nadie le está atacando porque está en continua actitud defensiva,
pues puede tener una visión más global y más desde fuera de lo que son las relaciones y entender a los demás, ¿no? Ujú. Además, o sea, me parece interesante esto de que, o sea, puedes ir forjando tu conducta y tal, pero, o sea, ahí yo creo que igual también funciona eso de que, o sea, si lo estás ocultando, o sea, si lo vas camuflando porque esto puede generar un conflicto y tal, yo creo que igual, como tú dices, luego te enfrentarás a una situación, o sea, supongamos si viajas y te enfrentas a, o sea, sales de tu zona de confort que llaman, o si empiezas una relación con alguien o un trabajo tal, o sea, puedes llegar a explotar si no sabes lo que tú, o sea, lo que tú dices, ¿no? Manejarlo y, y trabajarlo. O sea, puede ser hasta peligroso cuando te reprimes tanto algún rasgo que es muy, muy propio de ti. Claro. Y fíjate, y orientándolo al tema de los viajes, claro, imagínate una persona que siempre acepta lo que le viene y por no crear conflicto no lo dice. O sea, te pueden surgir 1000 situaciones en un viaje. ¿Qué pasa? Que normalmente incluso somos menos propensos a viajar. ¿Por qué? Porque nos van a surgir conflictos. Sin embargo, una persona que es más impulsiva, que incluso tiene esos niveles altos en ese rasgo biológico de Eysenck, que es esa temeridad, ese desapego emocional, una persona que sea así no le va a costar. ¿Por qué? Porque hace, está orientado a hacer, más que a pensar y a evitar conflictos. Entonces va a ser más propenso a, bueno, yo me atrevo a lo que sea. Incluso va a buscar sensaciones intensas. Son personas que ya no solo es que viajen, sino es que viajan buscando experiencias intensas, porque lo necesitan, porque su cerebro lo necesita. O sea, es como su alimento. Necesitan constantemente estar en que se sientan llenos de vida, ¿no? Como dicen ellos, ¿no? Intensidad, impulsividad, sin temor. Me da igual que los demás opinen lo que sea, lo voy a hacer. Sí. Entonces, fíjate si cambia nuestra conducta. Ya no solo dentro de nuestro propio viaje y de nuestras propias expectativas de viaje, sino incluso esa propensión a viajar o no. Porque si soy una persona más preocupada y que tanto no quiero generar conflicto como a lo mejor soy una persona muy ansiosa, que tengo esa constante preocupación y anticipo los problemas antes de que vengan, me va a costar horrores salir. Sí. Buah. Empezó un ruidito por aquí arriba y Pasado. un Hola ruido, Elena, un ¿qué ruido. tal? ¿Cómo estás? Ah, por aquí está. Elena. Sí, Elena está por aquí. Sí, sí, con esto de los viajes es muy curioso porque he conocido personas, por ejemplo, que o sea, eso, que les gusta mucho viajar, ¿no? Y que, o sea, además que se desesperan, o sea, se desesperan estando en casa de, wow, ¿cuándo voy a salir? No sé qué. Pero también he conocido las otras personalidades que son más de, no, es que, o sea, ¿por qué? O sea, de hecho, en mi pueblo, donde yo soy, muchas personas me dicen, pero ¿por qué viajas tanto? Si aquí, o sea, si aquí en el pueblo hay todo, o sea, sí, o sea, no solamente en el país, ¿no? Sino que es que como que en el pueblo, o sea, como en el pueblo en ninguna otra parte, ¿no? Claro. Entonces, tú irte a buscar, pero ¿y para qué? O sea, ¿para qué ir a pasarla maluco? O sea, aquí, sí, con la familia y con los amigos y, o sea, y todo eso. Y como que les cuesta mucho entender que tú quieras ver mundo, conocer otras culturas, no hablando pues de la aventura así extrema, sino de simplemente conocer. Les cuesta mucho porque son muy de su tierra, ¿no? Entonces ahí yo digo, ¿es porque son así? O sea, porque son personas que les gusta, o es por ese miedo a que si salgo de aquí, pues se me va a desestabilizar el mundo y bueno, ahorita que mencionas todo esto, pues me pongo a pensar, tal vez puede ser más eso que el tema de sentirse seguros en su, en su tierra, ¿no? Bueno, date cuenta que con todas las personas con las que hablas, aunque al final te expresen cosas parecidas, puede ser una máscara ambiental. O sea, al final el ambiente también nos condiciona. Un país nos condiciona. El pensamiento de una cultura nos condiciona. ¿Vale? Pero eso no quiere decir que sean personas preocupadas y por eso no quieren salir.
a lo mejor en su interior, que ahí es donde vamos, si nunca se han planteado sacar lo que realmente necesitan, se van a envolver dentro de esa masa ambiental y a lo mejor dentro de esa, bueno, estabilidad, de esa rutina, de esa cultura, del cual soy muy familiar, yo no tengo que estar con mi familia y ¿para qué vamos a viajar? Si al final no son más que problemas, ¿no? Bueno, pues a lo mejor de todas esas personas que incluso te han podido expresar esas opiniones, hay gente que en su interior te admira. Hay gente que diría, uff, es que yo igual, yo lo haría también. Pero están condicionadas por eso, ¿vale? Entonces, ¿ves? Ya empieza el conflicto interno entre lo que son y lo que aparentan ser. Y eso es al final lo que nos provoca ese vacío interior enorme al llegar a cierta edad, ¿vale? Por eso la famosa crisis de los 40, ¿no? Tenemos un conflicto interno enorme entre lo que somos y lo que nos han hecho ser, lo que tenemos que ser o lo que nuestro entorno cercano nos obliga a ser, ¿vale? Entonces, fíjate, ahí está el tema. No es que todos sean preocupados, sino que ahí tenemos un traje muy arraigado, ¿no? Un traje que llevan todos puesto, pero que algunos se los han puesto. Y es así. Siempre digo también que en nuestra mochila a veces llevamos muchas piedras que son nuestras, que hemos ido cogiendo en el camino, entendiendo piedras como cosas que nos impiden avanzar, pero hay muchas piedras que nos han puesto. Hay muchas piedras que nos han puesto nuestros padres, hay muchas piedras que nos han puesto en nuestro entorno, nuestra cultura, muchas, que no son nuestras. Y ahí es donde... Claro, ahí es donde empezamos a rascar y empezamos a entendernos y es cuando nos empezamos a sufrir ese desazón y de decir, es que no, es que yo soy más que esto que me hacen ser, ¿no? Y a mí me parece interesante, me parece algo que se debería incluso estudiar en los colegios, adaptado evidentemente, como sea, pero el poder entender cómo somos es lo que nos hace plenos. O sea, es así, es la diferencia entre ser una persona deprimida por muchísimos motivos, a ser una persona plena, fíjate. Y esa plenitud que buscamos normalmente en herramientas como mindfulness, yoga, enneagrama, lo que sea, cualquier tipo de desarrollo personal, no es nada si realmente no entiendes cómo eres. Y cómo eso puede estar alineado lo que tú haces con lo que sientes, con lo que piensas y con lo que haces. Qué interesante. Bueno, Tony, y, o sea, ¿cómo nos dirías tú? O sea, no tengo ni idea de nada de eso, yo no sé cómo soy, o sea, me encantaría saber, o sea, ¿cómo podría empezar? O sea, ¿por dónde me metería? ¿Con el libro que recomendaste? Viéndome un documental, escuchando un podcast, bueno, no sé, o sea, leyendo este artículo. Nada, mira, eso son cosas de después. O sea, yo de primera siempre recomiendo que me coja mi libretita y lo que hemos visto. Vamos a ver cuáles son mis respuestas específicas. O sea, lo que yo de manera habitual hago. Fíjate, así de sencillo, ¿qué hago yo en mi vida? O sea, ¿por qué repito muchas cosas? ¿Por qué las hago? Entonces, esas cosas repetitivas que las hago porque las tengo que hacer, o las hago porque siento que las tengo que hacer, o las hago porque cuando estoy sin estrés me gusta hacerlas, todo eso anotarlo en una libreta, apuntarlo y observar cuáles son esos hábitos que tenemos, esas conductas, ¿vale? A partir de ahí ya empezamos el proceso. Un camino de desarrollo que al final no acaba nunca, ¿no? Porque constantemente estás en esa búsqueda, en ese equilibrio que necesitas, ¿no? Pero bueno, ya es un primer paso. Más que nada para no tener influencia de nada, ¿vale? No tener influencias de ningún tipo de libro, no tener influencias de nada. O sea, primero, ver qué es lo que estamos haciendo de manera habitual. Y nos van a salir 20 o 30 conductas que hacemos en nuestra casa, en el trabajo, con nuestra familia, con nuestros padres, con nuestros hermanos, cómo nos comportamos. O sea, yo soy una persona
que de repente me molesta un montón que me lleven la contraria, lo apunto. Me molesta un montón que me lleven la contraria y salto a la mínima. O al revés, me lo trago todo. Lo que me digan, pues mira, no sé decir que no, lo apunto. Todo, ¿vale? Y ahí ya voy viendo un patrón. Yo ahí ya me voy fijando y voy diciendo, ah, amigo, ya sé por dónde voy tirando, ¿vale? Y ahora a partir de ahí yo propongo la sabiduría del enagrama, porque la perfilación con los rasgos biológicos es algo más científico, ¿vale? Es algo que se tiene que estudiar más en profundidad. Enagrama también, pero enagrama es más asequible, más para la gente, ¿no? Entonces el libro que hemos puesto antes es una manera interesante de poder ir viendo, ¿no? Nos vamos fijando en los eneatipos, vamos viendo cuáles descartamos directamente. Decimos, yo no soy un 5, vamos, ni de broma. O, sí. O al revés, jolín, si es que me veo en el 6, en el 9 y en el 3. ¿Por qué es esto? Bueno, pues justamente el 9 en estrés se va al 6 y en sus mejores momentos, cuando está equilibrado y potente, se va al 3, por ejemplo. Entonces ya va viendo patrones, estás viendo, ahí es verdad, es que yo, como soy una persona súper tranquila y súper armoniosa, cuando realmente me pongo las pilas, me voy al tema de conseguir y de lograr, como un 3. Y cuando estoy en estrés, me preocupo un montón y me entra ansiedad. Vas viendo, todo esto te lo explica el libro. Entonces ya vas diciendo, ah, mira, pues sí, y es que yo tiendo a esto, fíjate. Y es que además mi marido, fíjate, yo le veo en esto, ¿no? Ahí empieza el primer proceso, que también es un proceso entendible, que ya vas viendo números, ya te vas diciendo, bueno, yo soy un 2, y encima a veces justificas tu conducta, no, es que como soy un 2, pues lo siento, yo es que es lo que hay, soy un 2. Bueno, es parte del proceso. Pero al final es ir entendiendo nuestra máscara para quitárnosla. No para crear otras nuevas, sino para equilibrar lo que somos. Y entender que en equilibrio somos personas que podemos tener todo el eneagrama, digamos, a nuestra disposición. Todas esas herramientas que no dominamos, ¿no? Qué interesante. Bueno, entonces empecemos por observarnos, ¿no? Observarnos, escribir mucho, que yo creo que eso también nos hace mucha falta. En muchas situaciones y en distintos momentos. En estrés, cuando yo estoy bien, en muchas situaciones distintas. Sí, en el trabajo, en casa, con los amigos. Está muy bien. Y luego el libro que has mencionado está súper chulo. Bueno, y en tu blog, ¿compartes también mucho de estos temas o te enfocas más en otras cosas más empresariales? Porque creo que tú también, bueno, lo has dicho, no trabajas con equipos, con empresas y tal. ¿Cómo lo enfocas en tu blog? ¿Más hacia ese lado o hacia personas y tal? Sí, bueno, yo mi formación y experiencia ha sido en tema de liderazgo. Realmente yo llevo casi 10 años dirigiendo equipos. Entonces me focalizo más hacia empresas y, como te he dicho antes, con estas herramientas el poder ayudarlo tanto en temas de dirección de equipos y de distintas herramientas, así como en el tema de las ventas y el marketing, ¿no? En mi blog suelo hablar de temas de neurociencia, lo adapto, ¿no? Hablo un poquito de marketing, un poquito de neuromarketing y tema de conducta. Y bueno, eso es básicamente lo que hago y bueno, y espero que sea de gran difusión, ¿no? Para que la gente también pues empiece a conocerse un poquito más y el entender cómo conocerse les puede beneficiar en todo, no solo en su familia, como en el trabajo, así como en cualquier tipo de logro que quieran conseguir. Y en las pasiones que tenemos a la final, ¿no? Claro, que eso está muy chulo. Bueno, Tony, no sé si quieras... Luego también tengo una página en Facebook que es Conecta, Lidera, Inspira, donde hay, pues hablamos de todos estos temas, filosofamos, se nos va a veces un poco la pinza divagando, pero bueno, eso es lo que realmente quiero hacer, que la gente opine, que hable, que entre en esta dinámica de poder entenderse.
y bueno, y poco más. Sí, que logremos llegar a ese entendimiento que, bueno, que no es nada fácil y algunos damos demasiadas vueltas Sí. para llegar como a ese punto. Bueno, no sé si quieras, como para ir terminando, darnos como un consejo, una sugerencia, algún mensaje que quieras dejarnos de todo esto que hemos hablado y de la importancia bueno, de esto, de conocer nuestra personalidad y de cómo nos puede ayudar para lo que hacemos. Pues mira, el consejo un poco ya también en la misma línea de todo lo que hemos hablado es ser coherentes con nosotros. O sea, todo lo que hagamos tiene que ser porque esté en línea con lo que pensamos, ¿no? Ujú. Y con lo que sentimos. Cuando hay algo que se salta ese escalón, ahí empezamos a indagar, ¿vale? Porque luego hay gente que está súper a gusto con lo que es y no le importa conocerse ni porque realmente está feliz. Ahí no hay ninguna pega, evidentemente. Pero sí que es verdad que cuando realmente sentimos algo de vacío en nuestro interior o algo de frustración o algo de sentimiento negativo ante la situación que estamos viviendo, es Sí. porque en el fondo no estamos totalmente alineados, ¿no? Y es ahí donde tenemos que empezar a indagar, ¿no? Ajá. El buscar esa coherencia. ¿Cuál es la sensación de nuestra vida? ¿Somos coherentes con todo lo que hacemos en nuestra vida? ¿O con qué personas no lo somos y por qué no lo somos, ¿no? Y mi consejo Sí. es ese, buscar esa alineación y si hay algo que nos lo impide ser lo que somos, el poder el indagar, ¿no? Sobre nosotros mismos. ¿Qué es la mejor inversión que podemos hacer? Sí, bueno, al fin y al cabo vamos a estar con nosotros mismos hasta... Bien. Entonces, qué mejor que invertir en nosotros, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Tony, pues a mí me ha encantado hablar contigo este rato, esta mañana. Me has dejado aquí, uf, Bueno, eso es genial. Eso al final, la semillita ahí está puesta. Ahora ya cada uno. a ver cómo la regamos y tal, a ver qué florece allí, pero está súper interesante porque como te digo, yo hace poco también hice un test y empecé a mirar, porque claro, pues bueno, se creó una discusión por allí en un grupo y bueno, empezamos a discutir sobre ese tema y yo ni siquiera sabía y todo el mundo hablaba de yo soy el no sé qué, yo soy el no sé qué, yo soy el... Y yo, pero ¿qué es esto? O sea, ¿de qué números están hablando? Aquí esta gente se volvió loca. Y me dio mucha gracia, pues me tocó hacer un text para ver qué era yo, o sea, qué tal. Y bueno, me pareció muy gracioso y creo que lo voy a repetir porque creo que hice trampa, porque Hay ese que test ser habla honesto. de, Hay que ser honesto. Aún sí. así, yo no recomiendo los test de primera, ¿sí? O sea, Porque entonces me recomiendas mejor leerlo y ver si me identifico más con yo el... primero te recomendaría esas conductas, lo que hemos hablado antes, el cómo te comportas Ujú, en distintos momentos, ¿no? Cuando ujú, hay conflictos, cuando no, si eres una persona más emotiva, si no, si eres más sensible, si no, más extrovertida o introvertida, si eres más desapegada de la gente o por el contrario te encanta ayudar, ¿vale? Todo eso lo apuntaría. Y cuando yo ya tenga un bagaje de primeros pasos hecho, yo leería. Y ujú. después, ya para confirmar lo que pueda estar viendo, haría un test, ¿vale? Pero los test te pueden confundir también. ¿Sabes por qué? Sí. Pues mira, porque son test que no, primero, a lo mejor no se han hecho en España, con lo cual las expresiones te pueden resultar distintas, puedes entender una cosa que no es. Ujú. Al final, los test son difíciles por eso, porque y yo utilizo ahora test también en mis empresas para conocer a esos jefes o a esos comerciales, por ejemplo, para ver cuáles son sus puntos fuertes, débiles, dónde empezamos a trabajar, pero tienes que hacerlo muy adaptado y ser un test muy adaptado. Entonces, yo de primera no lo recomiendo porque puede haber distintas interpretaciones de algunas frases, de algunas tal, Sí. y eso ya te altera los resultados, ¿sabes? Por eso Sí, yo, sí, sí, es que es muy complejo. claro, eso es. Primero yo empezaría con ese propio autoconocimiento, ¿no? Ujú. Que a mí de hecho me gusta, porque yo soy mucho de analizarme y de esto, entonces creo que la tendría más o menos fácil de ponerme la tarea.
Pues Luego bueno, a mí también, luego también, Diana, y ya para finalizar, cosa súper importante y si nos atrevemos, pero nos da una información brutal, el preguntarle a nuestra pareja, el preguntarle a nuestras madres, a nuestros padres, a nuestros amigos íntimos, porque a veces lo que nosotros creemos que somos o que hacemos, otras personas lo ven de otra manera distinta y también nos aporta mucha información, ¿vale? Pero no todo el mundo está preparado para decir, para oye, ¿cómo está? escucharlo. Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Yo la otra vez hice ese ejercicio, creo que hace unos años. No me acuerdo, me imagino que alguna materia en la universidad me mandaría a hacer alguna cosa de estas. Y, y fue muy gracioso porque te recomendaban a eso, lo que tú dices, ¿no? A tu familia, o sea, mandarle a tu familia unas preguntas sobre cómo me ve, no sé qué tal, a tus compañeros de trabajo y a personas que no fueran muy cercanas a ti, pero que tuvieran contacto contigo, pues, de manera frecuente, ¿no? Y eran como esos 3 puntos y luego tú hacer tu propia lista y luego hacer como una comparación de lo que veías y de lo que ellos te decían. Y habían cosas que ellos decían de mí que era yo. Y yo, pero ellos me ven así, o sea, ¿en serio? O sea, ¿en serio yo? Y que coincidían entre esas 3 personas, pero conmigo no. O sea, con lo que yo veía de mí no. Y es un ejercicio brutal. O sea, a mí me pareció. Además que, o sea, el solo hecho de pedirles el favor, o sea, ya fue un ejercicio de ojo, o sea, es que tener que decirles, claro, claro, y si no me gusta lo que diga, y si, uy, es que me conoce demasiado, o ¿qué me va a conocer esta persona, o tal? O sea, todo esa parte, esos egos, o yo no sé cómo llamarlos, como esos monstruos que tenemos adentro de, oh, no sé qué, tal, nadie te conoce como tú, bla, bla. Y resulta que hay gente que observa mucho y ve cosas en ti wow. O también te da una idea de lo que tú estás proyectando, ¿no? Claro, proyectando, Que, incluso escondiendo, porque si a veces no reconoces eso, de alguna manera lo estás escondiendo ante ti misma, ¿vale? Porque para que tu autoestima no sufra. Con lo cual, es eso, en lo que 3 personas ven en ti y tú no ves. Y tú dices, ahí va, ¿y cómo, qué estoy lanzando, qué emito y qué intento esconder, ¿no? Y también otro ejercicio muy interesante es realmente ver con qué cualidades o qué es lo que nos molesta más de otras personas. Ese ejercicio, ese es muy bueno también, porque algo de eso, de lo que digamos que odiamos en otras personas, es porque intentamos rechazar o alejar, o no tenemos totalmente superado por algo, y también es un ejercicio muy bueno. los espejos se llaman por ahí. Buah. Claro, al final los coaches hacemos eso, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, Elena nos deja aquí un mensajito que dice, venga, te lo pongo aquí para que lo veamos, que lo de la coherencia que mencionabas, ¿no? Que es el camino es el camino en cuanto nos sentimos bien. Me encantó la observación, estoy muy de acuerdo. Y bueno, ser honestos puede costar al principio. Pues sí, Sí, Elena, eso es. Ser coherentes, qué difícil. qué difícil. Bueno, además es que eso es pensar, actuar, o sea, y a veces ni nosotros mismos lo vemos, ¿no? O sea, no nos damos cuenta de que es que somos incoherentes o no estamos siendo coherentes con nosotros y bueno. O sea, es un trabajo de conocimiento y que muchos lo hacemos cuando viajamos, o sea, cuando estamos en esto de viajar y esto, aprovechamos o sea, de hecho, o sea, deberíamos aprovechar, sí, viajar es lo que nos gusta y tal, aprovechar esos viajes para escribir mucho y para esos momentos de soledad, claro, para conocernos más, claro. Bueno, Tony, pues muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Además que fue así de Sí, improviso, que tú total. ayer me dijiste para mañana y bueno, mira, aquí me hiciste madrugar y todo. A esta hora de la madrugada yo aquí. Tu madre mía, menudo rollo, ya verás. Claro, porque tú madrugas, pero resulta que yo no madrugo. Yo madrugo mucho. Yo la verdad que estoy acostumbrado a madrugar, sí. No es que me guste, ¿eh? No es que me guste, pero sí. Sí, ya lo tienes como un hábito, ¿no? Pues oye, un placer, de verdad, me ha encantado charlar este ratito contigo y bueno, esperamos que también a la gente le pueda servir, ¿no? A la gente que lo vea. Bueno, yo creo que van a sacar muchas cosas interesantes. Yo aquí he apuntado nombres de personas que les va a encantar esta charla y que se los voy a recomendar porque sé que les va a aportar muchísimo. Y Genial. pues muchas gracias a ti
por contarnos tanto, por compartir y por, bueno, por esa disposición tan linda que tienes de dar y dar y dar. Y pues nada, que volvamos a coincidir pronto. Y pues bueno, yo creo que Pues ya está seguro, todo, ¿no? seguro que nos vemos prontito en alguno de estos eventos, ¿verdad? Sí, 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 bueno, sí, bueno, ahorita en noviembre nos volveremos a encontrar por allí en Madrid seguramente. Y si no, te vienes para Barcelona unos días también. También, ahora está revuelta la cosa, pero Antes de que se revuelva más. eso sí. Vale, Bueno, Tony. pues un Que besazo. vale, que tengas una feliz mañana y bueno, y resto de semana que todo vaya genial. Muy bien, igualmente. Vale. Chao, hasta Chao, luego. chao.